Hola, bienvenido. Este es un corto informativo de lo más relevante que está ocurriendo en el mundo. El caso de hoy nos llevará a Argentina, a Corrientes, localidad 9 de julio. Esta crónica está dirigida y enfocada para que nosotros como sociedad pongamos en práctica en nuestra familia y allegados el estar en contacto o comunicados. Dejemos de ser tan confiados. Ya no vivimos a inicios de los noventas, cuando aún se podía caminar tranquilo por las calles. No importa si vas a ir a la pulpería, si te vas de farra o a ese paseo anhelado, comunícalo. Díselo a algún familiar, pariente o amigo para que sepan dónde pueden localizarte, para así entonces no caer en el mismo error que veremos en este video. Viernes 14 de junio 2024. Ese día por la mañana, don José, el papá de Loan, se alistaba para ir a casa de Catalina Peña, su madre. Tenían un convivio, ya que el día anterior había sido el día de San Antonio de Padua. Loan tiene 5 años, le gusta mucho bailar, como vimos en el video anterior, y según su maestra es un niño que se lleva bien con todo el mundo. Loan le insiste a su padre a que lo lleve a ver a su abuela, hasta que éste accedió en llevarlo. Ya tenían el caballo listo, y en media hora llegarían a la casa de su abuela. Pero al día de hoy, sábado 22 de junio del 2024, han pasado ya 9 días desde que el niño de 5 años, Loan Danilo Peña, desapareció de la casa de su abuela, luego del almuerzo familiar al que asistieron 16 personas en total. Eran las 2:30 de la tarde, cuando luego de almorzaron pasta por cierto, algunas de las invitadas se levantaron de la mesa a acomodar la cocina, mientras unas lavaban los platos, otros deciden salir a caminar. Saliendo Loan, su tío político, un primo, 2 niños y 2 adultos más a buscar naranjas al monte. Como dato interesante te cuento que habían naranjas, mandarinas y hasta toronjas en el patio de la casa de la abuela de Loan. Dichos adultos decidieron caminar más de 500 metros, atravesando pastizales y arboledas para buscar naranjas. Hoy en día se sabe que el naranjal estaba seco. Datos recopilados dicen que luego de estar en el naranjal seco, Loan se desespera y le comunica a los ahí presentes que se iba a ir cerca de su papá. Los adultos no le pusieron atención al menor en el momento, dejándolo a su suerte. Cuando ya decidieron regresar a casa de Catalina, se dieron cuenta de que faltaba Loan. En ese momento, el tío llama a la casa de la abuela para saber si Loan estaba ahí con ellos, siendo negativa la respuesta. Desde ese entonces, ha sido exhaustiva la búsqueda del niño. Más de 200 oficiales buscan al menor por tierra y por aire. Drones, cámaras infrarrojas, helicópteros, cámaras nocturnas, perros de búsqueda tanto en personas vivas y como en cadáveres, y luego de días de búsqueda no se ha llegado a saber nada de Loan. Fue hasta el viernes 21 de junio del 2024 que se descartó la sospecha de desaparición, pasando a ser rapto o trata de personas. Y aunque evidencias, algunas falsas y sospechas hay muchas, al fin de este reportaje no se ha sabido nada de Loan. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo, ya que subo videos continuamente y te los estás perdiendo. Les estaré informando apenas salga más información de este caso. Sin más por el momento y esperando vernos muy pronto, me despido. No sin antes darte las gracias por hacer mi sueño realidad.
Cuídate mucho. Vea que La gente está muy loca. Eso es todo, amigos.